Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Señorías, no se puede entender este proyecto de ley de evaluación ambiental, otro paso en el retroceso y desmantelamiento del nivel de protección medioambiental, si no es insertándolo en esa misma filosofía que este Gobierno se ha propuesto aplicar y que está extendiendo a cada uno de los ámbitos que afectan a la materia ambiental o al desarrollo sostenible de este país. Una serie de iniciativas que empezó con la Ley de Medidas Urgentes en materia de medio ambiente, la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la siguiente ley que modificaba otras de prevención y control integrados de la contaminación y otra ley de residuos y suelos contaminados. Esta iniciativa, pues, se inserta en esa senda de desmantelamiento de la legislación de protección medioambiental en este país. Los principios que viene declarando el Gobierno que inspiran sus contrarreformas son básicamente siempre dos. De una parte, el logro de un equilibrio entre la actividad económica y la protección medioambiental y, de otra parte, la seguridad jurídica. En el primer caso, se trata de un falso equilibrio porque, evidentemente, no están en el mismo plano de igualdad la actividad económica, los negocios y la protección medioambiental. Y, de hecho, la apreciación que tiene este Gobierno se refleja con claridad en el anteproyecto de esta ley, donde decía que la evaluación ambiental de proyectos es un obstáculo a la mejora de la productividad que sitúa a España en un puesto inadecuado para hacer negocios. Es decir, la visión es clara. El problema, de todas formas, de este conflicto es porque el Gobierno tiene otro modelo de actividad económica, porque bien podría pensarse que la protección del medio ambiente también genera una actividad económica, también son nichos o yacimientos de oportunidad económicas. Pero esto se descarta y se apuesta por un modelo absolutamente depredador de los recursos naturales y también de los recursos humanos. El segundo propósito, el de la seguridad jurídica, ya nos vamos dando cuenta que tiene que ver básicamente con la certeza de negocio. Por lo tanto, estamos ante un dilema falso y este Gobierno, para ser competitivos, ha pensado que, como no podíamos ser paraíso fiscal, nos vamos a convertir en un paraíso de la precariedad. Precariedad con costes de producción que deben reducirse, salarios bajos, más horas de trabajo, los que tengan empleo, ahorrar costes sociales y evitarse los costes ambientales. Yendo al contenido de esta iniciativa, quiero centrarme en algunos de los engaños que se plantean. En principio, la perversión de la evaluación ambiental por la relajación de las exigencias. Es una ley que trata de regular la evaluación, pero empieza denostando la evaluación, es decir, desmereciendo la evaluación. Y, por lo tanto, de lo que se trata es de dejarla en mínimos a la evaluación. Por lo tanto, se reducen los plazos, se reducen los requisitos, se facilita todo. Es como si tuviéramos que pasar la ITV del coche en 2 minutos. ¿Que echa mucho humo? Da igual. ¿Que no frena bien? No importa. ¿Que las luces no funcionan? Nos da lo mismo. Lo importante es que ande el auto, que camine. Ya veremos después lo que ocurre y si a alguno le molesta, no es problema del conductor. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el proyecto Castor? Pues justamente que los tiempos necesarios no se dieron para medir determinados riesgos. Es una ley inoportuna e insegura. Ya lo calificó el Consejo de Estado como inoportuna, porque ahora mismo está en trámite una directiva de la Unión Europea sobre esta cuestión, lo cual quiere decir que el tema de la seguridad jurídica nuevamente queda en suspenso, porque no sabemos finalmente las empresas a qué normativa tendrán que acogerse. La directiva la tendremos que transponer y, por lo tanto, aquí quedamos en una especie de limbo jurídico normativo que a mí me da la impresión, de tal como se ha planteado, con urgencia y simultáneamente a una directiva, que lo que ustedes quieren, el Gobierno, es desatascar esos 10.000 expedientes. Esos 10.000 expedientes que denuncian que están ahí paralizados. Yo no creo que sean los 10.000 expedientes, yo creo que son algunos expedientes para los que quieren decretar una cierta amnistía medioambiental. Otro de sus engaños que han celebrado es que con esta ley van a someter el fracking a evaluación ambiental. Pero claro, dicho así, lo cierto es que lo que hacen es legalizar el fracking, porque al someterlo, al integrarlo en la norma, lo que hacen es legalizarlo, impidiendo que parlamentos autonómicos no los quieran en su territorio. Hay muchos informes que ponen en duda la viabilidad del fracking, que alertan de los efectos nocivos de esta técnica.
Se ha prohibido en Francia. En Europa están por regularlo. Y aquí, sin que haya ningún estudio objetivo asumido por el Gobierno, incorporamos esta técnica como legal. Nosotros hemos planteado una enmienda que pedíamos que, mientras no se disponga de ese informe, se suspendieran las autorizaciones y se impidiera el fracking. Hasta tanto tuviéramos la certeza de que el fracking no iba a suponer elementos negativos. Más adelante hablaré de agua, pero en este tema del fracking también tenemos que hablar del agua, porque según la plataforma Shale Gas España y según también informes del Departamento de Energía de Estados Unidos, la cantidad de agua requerida para perforar y fracturar un pozo de gas de pizarra supone tales cantidades que no sabemos de dónde van a salir. Y nadie dice de dónde van a salir, si del Ebro, del Tajo, del Júcar, cómo se van a prever estos usos en los planes hidrológicos. Pero también hay problemas de contaminación. En España, la mayoría de los permisos de investigación pedidos o concedidos, el 80%, está situado sobre acuíferos calcáreos, mucho más sensibles a esta técnica debido a la capacidad de esta roca para que el agua circule. Otro riesgo es el de los terremotos. Si la actividad en la plataforma Castor ya ha creado problemas, nos vamos a lanzar a más. Cervantes decía en El Quijote que no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Eso es lo que va a venir. Pero a ustedes ya les da igual. Lo que venga, que venga. Si ocurre algo, ya lo veremos. Ustedes se han arrojado nuevamente en brazos de empresas de lobby gasístico que promete una nueva fiebre del oro transformada en la fiebre del gas. Responden a esos intereses nuevamente. Bien, hay otra idea fantástica que tampoco desarrollan los bancos de conservación de la naturaleza. Con esta ocurrencia no se sabe si quieren convertir la legislación ambiental en un laboratorio de experimentación o si directamente quieren convertir el medio ambiente en un mercado de valores. Los llaman bancos de conservación de la naturaleza, pero también los podríamos llamar bancos de destrucción del medio ambiente, porque, en definitiva, cuando hay problemas medioambientales, pues se paga y listo. O sea, el que contamina, pues paga, pero si pagas, puedes contaminar. También se podrían llamar, por tanto, licencias para contaminar, o si prefieren la versión más canónica, a gusto de algunos de ustedes, serían bulas de contaminación. Se paga, se contamina. Así es que no nos parece que esté suficientemente claro este proyecto. Curiosamente, esta es una ley muy reglamentista, y lo es porque lo que trata es de impedir que las comunidades autónomas desarrollen la legislación básica, pero en este caso concreto no hay ninguna referencia a nada, no hay ninguna regulación, no hay desarrollo. Así es que una ley que regula la evaluación de los campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad de 500 huéspedes, en cambio, para este tema no sabemos nada, no tenemos ni idea de si se puede compensar la modificación del cauce de un río, la desaparición del hábitat de una especie protegida o la ocupación de un terreno de miles de hectáreas. No hay ninguna mínima guía de valoración, ni una garantía, ni nada. No existe ni una mención a la transparencia ni a la metodología de la valoración. Por lo tanto, gran sorpresa. Todo se fía a una resolución del Ministerio. Una resolución, ni siquiera un reglamento ni una orden ministerial. No hay por dónde coger esta iniciativa, que más bien parece proponer un cheque en blanco, un modelo inconcreto que corre el grave riesgo de convertirse en un instrumento perverso para la protección medioambiental. Y luego, finalmente, ustedes han incluido en esta ley, como no les importa y la denostan, pues no pasa nada, la pueden desvirtuar, y han metido el trasvase o los trasvases, ¿no? Y en este caso el trasvase Tajo Segura. Una foto que la llevan a rango de ley. Un consenso no de comunidades, no de parlamentos, un consenso entre compañeros del partido donde ha primado la disciplina del partido, atendiendo a ninguna directiva europea, a ninguna legislación, en un momento en que están los planes en fase de información pública, de participación. En definitiva, señor ministro, como usted aspira a ser comisario, imagino que ya se encargará de intentar resolver esta chapuza. Pero realmente esto lo contraviene todo. Entiendo que el tiempo se me agota y no les quiero cansar más.
el Senado no nos ha aportado nada relevante en este tema. Así es que nuestra posición es la misma. Vamos a decir no a este contrasentido, que lo que trata es, parece que de regular la evaluación, pero lo que quiere es cargarse la evaluación medioambiental. Muchas gracias. Gracias, señora.